Bueno, Joshua, ¿cómo va? Muy bien, ¿tú qué tal? Nada, bien. Aquí disfrutando su ciudad, haciendo recorridos, entrevistando artistas para hablar sobre el campo artístico mexicano. Muy bien, muy bien. Ok, se puede concentrar la charla en el campo artístico Ciudad de México perfectamente, ¿no? Ujú. Pues nada, Joshua, lo primero era como empezar esta charla preguntándole sobre digamos que de lo que ya hemos hablado, de lo que yo he revisado sobre su trayectoria, su merced llega a Ciudad de México a inicios de los 90, perdón, llega, pues se consolida en Ciudad de México a inicios, inicios mediados, primer lustro de los 90, pues, Ujú. y entra a participar de una manera activa, no tanto o no solamente en la producción de obra, en el desarrollo de un trabajo a nivel personal como de carrera, sino que involucra también unas prácticas de construcción de comunidad o de detección de comunidad o de posibilidad de generar un espacio para que haya una comunidad artística que dialogue con usted, con la que usted pueda dialogar, con quienes también haya tensiones, también, como para estimular un poco lo que yo consideraría una construcción de campo artístico. Entonces, mi pregunta inicial sería como eso, como a partir de esa gestión que hace usted en los 90, en 2000, cuando sea como esta gran crisis de, como esta que sería como la tercera muerte de la posmodernidad, Torres Gemelas, como exacerbación del Estado autoritario, prácticas neoliberales súper descaradas o más descaradas aún. Ahí, de 2000 en adelante, ¿qué le pasa al campo artístico mexicano? Bueno, pues básicamente, como lo acabas de describir muy bien, los años 90 fueron un periodo en el que hubo mucho, una construcción de toda una escena y de una comunidad artística, donde se fue tejiendo toda una serie de relaciones y de ecosistema del arte muy, digo, bastante rico y muy productivo. Uh -huh. Y esa década culmina con el inicio de los 2000, que es un periodo que, viéndolo en retrospectiva, yo lo recuerdo como un periodo de muchísima confusión. Uh -huh. Una gran confusión que, digamos, con la distancia, yo creo que tiene que ver con el hecho de que el contexto cambió de manera bastante radical. Las condiciones, o más bien el contexto, digamos, inmediato, se transformó casi de la noche a la mañana de manera muy radical. Y digamos, un ejemplo obvio, pero que creo que dice mucho, es, digamos, si se piensa en términos de una era pre-internet y post-internet, ¿no? Imaginemos Okay. un periodo en el cual el internet, digamos, ya existía, pero era, digamos, no jugaba un papel tan importante como el que empezó a jugar a raíz del 2000. Uh -huh. Y pues digamos, y junto con eso, una época de la época, digamos, que se entiende como la época de la globalización, Okay. y en el que el medio artístico se globaliza. Uh -huh. Eso va de la mano también con una explosión en el mercado del arte. Uh -huh. Y yo creo que el conjunto de todos estos elementos, de todos estos cambios, aunado también a la consolidación del neoliberalismo en México, eh, hacen que el campo de juego, digamos, Sí. cambie de manera muy drástica y de manera muy rápida. Uh -huh. Y eso, trae consigo, para muchos de los cuales estábamos de alguna manera jugando en un terreno con ciertas reglas del juego, con ciertas dinámicas, con ciertos espacios, que de repente esas reglas del juego cambian. Uh -huh. Ese terreno ya es otro, y eso genera muchísima confusión porque digamos que se pasa de un modelo que en cierta medida tenía mucho que ver con la cooperación y tenía mucho que ver con la comunidad y con la escena, etcétera, a un modelo mucho más basado en lo individual. Uh -huh.
la carrera empieza a jugar ya un papel muy importante, el mercado empieza a jugar un papel muy importante y además... Pero le interrumpo. Ya es la segunda vez que menciona el mercado y digamos para generar como un contraste con el campo artístico colombiano. En Colombia, digamos que ese boom de mercado que se dio en los 80 y se dio por una alta irrigación de recursos del narcotráfico, como que atravesó todas las clases sociales, incluso la producción del arte, donde un gremio de productores desarrollaba objetos para una clase emergente que quería ascender socialmente, consolidar su ascenso económico a nivel como de lo social y lo cultural. En este caso, en esta explosión de mercado, en ese inicio de 2000, ¿de dónde provenían los recursos? Pues esa explosión de mercado de los 2000 yo ya lo estoy pensando más en términos globales que locales, es decir... O sea, no era dinero de coleccionista mexicano. No era dinero de coleccionista mexicano necesariamente, y en su mayoría no era dinero de coleccionista mexicano. Tiene que ver más bien con una explosión del mercado que ocurrió a nivel global. O sea, que aquí más que responder a dinámicas económicas globales, responde más a dinámicas de configuración de campo internacional, donde la idea del modelo del pluralismo, miremos hacia otros mercados porque ya los centros hegemónicos se secaron, vámonos para México, como eso del sí, un poco como el abrir. Sí, pero bueno, inclusive, digamos, si lo piensas en el contexto de los países ricos, hay una diferencia muy grande entre el mercado del arte de los 90s y el mercado del arte a partir de los 2000. Es decir, el mercado del arte en países ricos también se expandió muchísimo a raíz de la década del 2000. O sea, en términos generales, hubo una expansión, un crecimiento enorme del mercado del arte a nivel global, pero dentro de los centros de poder y de los centros de riqueza, también hubo esa como gran expansión. Y fue tan grande y tan fuerte que de alguna manera, y que coincide con la globalización, que de alguna manera cambia la dinámica. Es decir, Nueva York deja de ser el gran centro, París deja de ser el gran centro, y hay una reconfiguración de todo el medio artístico. Es decir, las artes se globalizan. El medio del arte fueron de los primeros sectores en globalizarse. Okay, entonces le pido que esta pregunta la tome como por el lado bueno y el lado malo, como sí. ¿De qué manera benefició esa globalización al campo artístico mexicano? Pues benefició desde el punto de vista de que de repente nos dio a muchos la oportunidad de poder vivir de nuestra práctica. Okay. No todos, algunos y en diferentes medidas. O vivir o vivir parcialmente de la práctica. Por otro lado, permitió viajar mucho y exponer obra en diferentes países, en diferentes contextos, trabajar con galerías de diferentes países, etc., ¿no? Es decir, las galerías ya empezaron a pensar de manera global. Y entonces empezaron a incluir pues un artista de esta parte del mundo y una artista de esta otra parte del mundo. Entonces, estructuralmente hay cambios en el mundo artístico, digamos, a nivel global. Y eso afecta ciertas localidades. A la Ciudad de México definitivamente la afectó, porque de alguna forma la Ciudad de México se conectó con este circuito internacional. Entonces, digamos, lo bueno es que de alguna manera pues dejamos de pensar de manera local y empezamos a pensar de manera más global, y nos empezó a dar alguna oportunidad de digamos, de ganarnos la vida con el arte. El lado negativo de todo esto, la contraparte de todo esto, es que, por un lado, esto hace que se empiece a pensar en términos muy individualistas, que se deje de entender el arte como una práctica social y como una,
digamos, como una práctica que en gran medida también tiene toda una dimensión comunitaria, y se empieza a pensar en términos más gringos quizás, en el sentido de que se empieza a valorar la competencia, valores como la competencia, en vez de la cooperación. Se empieza a valorar el individualismo en vez de la comunidad. Y en ese sentido, pues, creo que empieza a afectar la práctica de muchos artistas, que realmente nuestra obra venía de un contexto en el cual de entrada el mercado ni siquiera estaba en el radar, porque no había ni siquiera la opción de vender. O sea, se alteran las lógicas de producción también. Exactamente, se alteran las lógicas de producción y también se alteran los procesos, porque si tú ya estás exhibiendo en diferentes sitios del mundo y trabajando con galerías comerciales, etcétera, digamos, toda la lógica de producción y todos los procesos de producción empiezan a verse alterados y a cambiar. Y eso es a lo que me refería, que genera muchísima confusión. Yo lo recuerdo en mi persona como una época de mucha confusión, pero también de hablar con colegas, y era como una especie de reacomodo complicado, porque ocurrió de manera muy rápida y había que adaptarse y aprender todo un nuevo lenguaje, toda una nueva manera de operar y de trabajar, etcétera, etcétera. Joshua, quisiera como que su merced le estableciera un paralelo a esa confusión respecto como a reacciones psicológicas de las personas que estaban confundidas, en el sentido de que, por ejemplo, en el campo artístico colombiano, como que después de esta irrigación de recursos de los 80 en los 90 se va esto, entonces además el país entra como en una crisis por que uno de sus presidentes, César Gaviria Trujillo, el padre de María Paz Gaviria, la coordinadora de la Feria de Arte, introduce las lógicas neoliberales con lo que ya se llamó apertura económica, y después el presidente que le siguió negoció con el cartel de Cali la no extradición, y eso generó, pues aparte de una gran inestabilidad política respecto a la legitimidad de ese mandato que se pretendía de centro-izquierda, también una desertificación del país y una inflación, casi como que el país empieza a ser más maltratado por los Estados Unidos, y entonces la irrigación de recursos y las prácticas de explotación se exacerban, y ahí los artistas quedan como en un vacío, y las generaciones que venían de antes, incluso las que se formaban en los 90, lo que buscaban era como vías de salida a través de la docencia, desarrollos de investigación en sus obras, pero que tenían muy pocos espacios de circulación, y pues los más pequeños iban como más a la saga aún como de ese gran panorama de pobreza, y lo que veían era como una respuesta de ira. Entonces como que la confusión allá se traducía en ira, y por ejemplo del lado teórico la confusión se traducía en que no se escribía sobre lo que pasaba, como que encontrar historias de arte colombiano de los 90, no monografías, sino panorámicas, es muy complicado, y de hecho esa tarea estaría por hacer. En ese sentido acá, esa confusión cómo afectó a quienes hacían obra, que ya su merced dijo como, bueno, el reacomodarse y como, bueno, ¿cómo le jugamos a la lógica de integración o resistencia? Ahí la pregunta sería, ¿cómo afectó a quienes producían obra y cómo afectó a quienes pensaban sobre obra? Por ejemplo, no sé, esta generación que venía de antes, ahí cómo empezó a hablar de esos procesos. Generación... La que escribía. Bueno, México históricamente ha sufrido no voy a decir históricamente, pero desde los 90s por lo menos, México ha sufrido con una enorme crisis de crítica. Es decir, como mucha crítica, no, crisis de falta de crítica, de absoluta falta de crítica. Es decir, si uno compara la cantidad de arte que se produce aquí con lo que se escribe sobre el arte, hay una desproporción tremenda. En los 90s habían muy pocas gentes escribiendo, era realmente poco. Si yo, digamos, tuviera que hablar de uno de los grandes huecos que hubo en ese periodo, fue eso, ¿no? La casi nula presencia de la crítica de arte.
y bueno, pues ya, digamos, se podrá analizar por qué, ¿no? Pero el caso es que había muy poca crítica. En los años, la década del 2010 empezó a haber digamos, empezó a incrementar la cantidad de críticos y empezó a haber ya toda una escena de crítica que hoy en día ya está muerta, casi. Entonces, digamos... ¿Qué la mató? O sea, como la mató el aburguesamiento, pues lo que podríamos caricaturizar como aburguesamiento, como que se ablandan en sus posiciones, sí. O la inscripción institucional en un país, aquí me refiero a México, donde la relación con el Estado sí. Es como más bien de lejitos entre Estado y arte, ¿no? Ahora está cambiando, pero históricamente sí, ha sido de lejitos. Históricamente ha sido de lejitos, pero no, yo creo que las razones son la absoluta falta de condiciones laborales para los escritores de arte. Es decir, como escritor sobre arte te mueres de hambre, no hay a dónde publicar, las publicaciones pagan mal, pagan tarde, no hay condiciones para poder ejercer como crítico de arte. Es una profesión, digamos, complicadísima, muy ingrata, que no. Entonces, yo creo que ese es un gran factor. No creo que sea el único, habría que analizarlo, pero el hecho de que no hayan condiciones, de que, por ejemplo, hoy en día, la cantidad de las pocas publicaciones que existían, que publicaban, digamos, crítica de arte, casi todas ya desaparecieron. Okay. Para una publicación es muy difícil poder sobrevivir y existir. Y yo te lo diría al grado de que hoy en día ya no queda ni una sola publicación seria sobre arte. Ahora son menos. Surgieron en la década de 2010, surgieron bastantes. Sí. Son menos, casi ya nada, ¿no? De lo que yo tengo. Ok. ¿No? Y del lado de quienes hacían ahora esa confusión y reacomodó, entonces los enojaba, los ponía tristes, o sea, los deprimía, o los ponía, no sé, ciclotímicos, un día feliz y otro día triste. Pues mira, yo creo que por un lado la idea del neoliberalismo se vendió muchísimo en el medio del arte, y entonces muchos de los artistas realmente aspiraban a ser artistas internacionales y tener carreras y tener mercado, es decir, aspiraban a esas promesas del neoliberalismo, o aspirábamos, o sea, me voy a incluir en algunos aspectos, no en todos, sin poder entender el lado oscuro de eso, es decir, el precio a pagar. Sí. Entonces, yo creo que muchas de las gentes de alguna manera siguieron, digamos, con ese objetivo claro, trabajando hacia ese objetivo, y habían el espacio y las condiciones para, sí. Digamos, pues casi todos nosotros tenemos galerías en diferentes lugares del mundo, estábamos viajando, o sea, nos manteníamos ocupados, vaya. Pero eso sí empezó a dejar una especie de vacío, quizás se le puede llamar vacío espiritual, o vacío en cuanto a las razones de raíz por las cuales empezamos a hacer arte y nos interesó hacer arte. Y eso entonces poco a poco empezó a aflorar, con los años empezó a aflorar, y pues ya, digamos, en situaciones de confianza y en situaciones de reconexión, reconectar con toda una generación, sí, yo me empecé a dar cuenta que ese como vacío que había dejado ese cambio de paradigma, no era yo el único que lo estaba sintiendo, era una cosa bastante generalizada. La mayoría de mis colegas lo sentían. Entonces yo creo que más bien aquí se tornó como en una especie de nostalgia y como en una especie de vacío, y de sentir que pues este nuevo modelo no se estaba llenando del todo, ¿no? Entonces, sí, porque yo quería como despachamamizar un poco lo del vacío espiritual,
para Sí. quitarle como un poco esa potencia de, pues deberías encontrarte contigo mismo, ve a abrazar árboles o siéntate encima de una olla hirviendo, cosas que suelen Sí. hacer para encontrarse consigo mismos. Claro, claro. Ahí- No, ahí no, no, yo lo quería digo, como- no lo digo en un sentido tan vulgar No, yo sí. ni tan barato. Yo lo que me refería más bien es de que había artistas que empezaron muy jóvenes trabajando, digamos, en un contexto específico en el cual había un alto nivel de diálogo entre artistas con los públicos, a donde habían dinámicas, digamos, Ajá. en el que todos estábamos mirando qué estaban haciendo los demás y había un ecosistema, había un diálogo muy amplio entre todo un sector y que de repente, de golpe, eso se corta y todo el mundo se va a su estudio individual a producir individualmente para exposiciones en sitios muy lejos Uh-huh. y que entonces de repente, quizás espiritual no es la mejor palabra, pero deja un vacío. Pero no, igual, no todo bien, o sea, no le quitemos Sí. como la caricatura que yo estaba armando, porque Sí. me parece que la idea de vacío es mucho más sentida cuando una persona que hace algo que es como una práctica que existe necesariamente en el diálogo ajeno, es decir, Ujú. la práctica de la crítica no se da simplemente por publicar periódicamente, sino por opinar sobre una obra de arte. Este vacío, digamos, para establecer como otra vez como el paralelo productores de arte y pensadores teóricos o quienes reflexionan o críticos, pues, ese vacío se daba porque los diálogos que se podían establecer no se establecían porque cada quien estaba individualizado en su taller, según el modelo que usted me presenta, y los críticos cómo asistían a los talleres o simplemente no estaban. Solamente se reunían ustedes entre artistas a hablar, o había críticos de cabecera, o no lo sabía. Pues todo empezó a girar en torno a las galerías comerciales y, ¿Reemplazaron al crítico? y en torno, bueno, no reemplazaron al crítico en el sentido de que en los 90s tampoco hubieron críticos. No había que reemplazar. Es decir, Cuauhtémoc Medina, que es de los pocos críticos que hay en México, no estaba en México, él estaba estudiando en Londres. Pero estaba Oliver de Ura, ¿no? Estaba Olivier, por eso digo, habían muy Ya, pocos. sí, pues. Y además, y Olivier, digamos, sí estaba atento de mi generación, pero él estaba más conectado con una generación un poco anterior. Uh-huh. Fue ya un poco más tarde que empezamos a conectar más con Olivier. Ajá. Pero, digamos, cuando la panadería inicia, cuando muchos de estos pasos, etcétera, pero, y además Olivier era una excepción, es decir, no había crítica. Entonces, este diálogo... Pero espere, cuando la panadería inicia, empezó sola, sin críticos, no, sin críticos. Pero no tenían enemigos o frenemies. Sí, pero no los escribían. enemigos no escribían, eran más bien como otras generaciones de artistas. Pues el clásico, la generación Sí. vieja, como, estos marihuaneros, O bla, bla. quizás algunos de los críticos de las generaciones anteriores. Que la reacción es desprecio e indiferencia, es decir, seguir dándolos solos. Sí, Ya. exactamente. Ya. Pero sí es importante mencionar que la escena de los 90s en México, con toda su riqueza, con todo el enorme diálogo que hubo, ocurrió entre colegas, entre artistas, pero no con críticos. Uh-huh. Digo, a mí se me hace que la crítica es fundamental, es importantísima, y nada me habría gustado más que tener a muchos críticos alrededor, pero la realidad es que no lo sabían. O sea que entonces había muy poca gente escribiendo sobre arte. Entonces, si quisiéramos establecer pilares, un campo artístico de artistas que están mirando, casi que estrellándose con este cambio, una ausencia de personas que reflexionaran en público sobre ese hecho y una una influencia creciente de galerías también dialogando directamente con los artistas. Exacto, a partir del 2000. Y bueno, en el 2000, ya en la década... Qué pena, antes. Sí, no. ¿Se podría decir entonces que en ese diálogo el galerista, más bien porque esto está conocido por humanos, el galerista reemplazó al crítico en el sentido de acompañamiento, eso sería coaching del artista? En Bogotá pasó un resto. Sí, en cierta medida se podría decir eso. En cierta medida se podría decir eso. Aunque últimamente las galerías, normalmente la mayoría de las galerías, como que te abrían su espacio y mostrabas ahí tu obra, tampoco es que hubiera tanto
Será más una cuestión pragmática de usted tiene arte, yo tengo galería, hagámosle, chao. Un poco más. Listo, perfecto. Entonces iba con los 2010. También depende de qué galerista. Sí, por supuesto. Son iguales, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, como que el galerista era, pues yo respeto todo el trabajo como artista, te doy ese espacio, intento vender lo que haces, pero no había tanta, digamos, conexión o o compromiso reflexivo. Compromiso reflexivo y tanto diálogo diálogo creativo entre okay. Sí. Entonces yo lo interrumpí cuando iba a empezar con los 2010. Sí. Entonces los 2010 cambia el panorama porque, por un lado, yo creo que ya hubo más tiempo de asimilar y entender y absorber de qué trata este nuevo contexto, de entender el lado oscuro de este nuevo contexto también, o sea, entender que no todo cambió para bien necesariamente. Que no hay nada gratis en esta vida. Que no hay nada gratis y que si bien algunas cosas, digamos, algunos de nuestros sueños que eran tener carreras internacionales, viajar, que te invitaran, o sea, no ser artista local, que te invitaran a diferentes sitios, museos, galerías, en diferentes lugares, etcétera, eso se empezó a cumplir, a volver realidad, a tener cierto mercado, también se empezó a volver realidad, es decir, a tener ingresos por tu práctica de arte y no tener que trabajar en algo paralelo para poderla sostener. Eso se empezó a volver realidad, que pues, digamos, eran aspiraciones que a mí, digamos, las sigo viendo como legítimas. Sí. Pero, sin embargo, empezamos a entender lo que se perdió, empezamos a entender el lado oscuro de este nuevo paradigma. Yo creo que para la década del 2010, o sea, no es coincidencia que Soma surge en el 2009, por ejemplo, ¿no? Ya estaba más asimilado eso y de alguna forma creo que ya no es un periodo de tanta confusión. Ahí llegamos como a lo que todo el mundo quiere ver en este video. Perfecto. ¿Cómo empezó Soma? No en el sentido de, no, y entonces arrendamos con unos amigos un local, claro, que esa es como la épica de todos los espacios independientes, sino más en términos ideológicos. No es necesario explicarlo porque creo que su merced ya lo ha presentado a lo largo de lo que llevamos, sino más en términos de precisamente eso, o sea, Soma, ¿cómo surge sobre todo en contraste con qué escena? Me refiero a ese modelo, si uno lo compara con otros, con los de otras ciudades, quiero decir. Es un modelo que se replicó en muchos casos, que venía a ser como un modelo de apoyo a artistas, de un apoyo que se daba de maneras bastante amplias, sin llegar al paternalismo, como que te pago el arriendo y te pago la seguridad social, porque pues tampoco, sino que se daba más en el sentido de construcción de espacios para que artistas pudieran coincidieran no solamente en la borrachera y en la socialización, sino también en el guayabo y en la producción. En ese sentido, un poco creo que voy un poco como al punto de que su generación estaba con la confusión y solo hablaba con artistas. Me parece que en Soma un poco se refleja eso. Totalmente. Como poner artistas juntos para que se critiquen, se jodan, se fastidien, intercambien fluidos, lo que sea, pero también construyan unos procesos. Entonces mi pregunta iba respecto a ese surgimiento de Soma en en una, porque ya la de los artistas ya creo que usted la ha venido resolviendo, y es respecto al hecho de que uno de los componentes, uno de los pilares de Soma viene a ser el de la pedagogía. Entonces ahí, si usted proviene de una generación que tenía esa confusión respecto a la lectura de campo y fue tratando de entender y entendió de cierta manera la configuración de campo, no solo local, sino también global, ¿en qué momento entra la idea de lo pedagógico ahí? Sí, a la hora del te estoy hablando con alguien que pertenece a una generación que, como su merced ya lo ha repetido, vivía de lo que hacía. Pues mira, yo voy a remontar un poquito atrás, como reconté como dije, para llegar a eso. Pero básicamente, remontémonos al año 2002, que es cuando la panadería cierra. La panadería cierra como... ¿Se puede saber por qué cerraron? No, ya tú. Sí se puede saber, porque ya lo acabo de describir. Es decir, esa confusión ya. Está conectada al cierre de la panadería. ¿Por qué? Porque de repente la panadería fue creada en un contexto muy específico para resolver necesidades muy específicas, y era, digamos, una herramienta que estábamos utilizando
una generación de artistas. Para 2002 ya esa herramienta dejó de servir. Para el 2000, no deja tu 2000, para el 2000, del 94 que abre la panadería, para el 2000, 2001, esa herramienta deja de servir. Es decir, a pesar de que la panadería era más popular que nunca, que las inauguraciones se llenaban, aquí estaba abarrotada de gente, que llegaban los curadores de todo el mundo, que las galerías estaban poniendo sus ojos en lo que pasaba aquí, etcétera, etcétera, etcétera. La función original de la panadería se diluyó, dejó de tener sentido, dejó de ser parche para ser institución. El contexto fue otro. Sí. Y entonces, en ese sentido, se volvió un espacio hueco, ¿no? Se volvió pura forma sin contenido, y en ese momento es que surge de repente la necesidad imperante de o te reinventas o mueres, así de sencillo. Y imaginar esa reinvención, para mí resultó imposible. No tenía. Usted estaba muy comprometido con el modelo. Ni siquiera por no. Yo ya había dejado ir el modelo, porque yo me di cuenta que ese modelo ya no servía. Ya. Es decir, servía en el sentido de que sí, era muy divertido y venían los curadores, etcétera, pero la razón de ser había perdido sentido. Entonces, desde esa perspectiva, yo me empecé a preguntar, ¿cómo se le da la vuelta a esto? ¿Cómo se reinventa? ¿Cómo se reestructura el proyecto de tal forma que vuelva a adquirir sentido? Y lo quiero interrumpir, Joshua, qué pena. Claro. Para ¿cómo se reinventa? O sea, digamos como o complementar con la épica personal, o más bien minimizarla, se encontró un teórico, tomó un seminario, tomó un curso, tomó algo como que le iluminó como su camino a Damasco, como, ¡ay, marica, el giro pedagógico! O algo así, o nada, era reflexión sobre cómo se reinventa. Reflexión de cómo se reinventa. Entonces ahí, digamos, qué pena, para cruzar, porque pues igual soy profesor teórico. No hubo un teórico como que le acompañaba en esos diálogos. Ya, no. Listo. No, para nada. La panadería y el inicio de Soma parte de la intuición y parte de un lenguaje de artistas que nunca fue acompañado con la teoría. Y no porque tengan nada en contra de la teoría. No, de hecho, creo que usted está complementando algo que yo no creo que sea el único que lo haya dicho. Soma es su obra también. Pues se podría entender así o no, pero no es un proyecto. Lo que me acabo de decir antes es como una labor de intuición creativa. Sí, no es un proyecto teórico. Sí, por supuesto. O es un proyecto, digamos, desde la sensibilidad de un artista, no de un teórico. Sí. Y desde la forma de pensar de un artista, no de un teórico. Sí. Eso definitivamente. Sí, es cierto. Entonces, el problema de cómo reinventar la panadería es un problema que me estuvo rompiendo la cabeza 2 años, que no logré resolver ni remotamente, y que nadie alrededor mío, y por alrededor mío no son teóricos, porque no son teóricos con quienes yo me juntaba, sino amigos, algunos escritores, músicos, artistas, todos nos encontrábamos en esa misma confusión. Entonces todo el panorama que yo describí de los 2000, de la primera década de los 2000, tiene que ver con esa enorme confusión de que no teníamos ni idea hacia cómo reinventarnos y hacia dónde tirar, y mucho menos un espacio como la panadería hacia dónde dirigirlo para que volviera a cobrar sentido. Entonces fue muy contundente y muy obvio para mí que antes de que eso se cayera en pedazos o se volviera en algo totalmente frívolo y sin sentido, mejor cerrar, que fue una estupenda decisión. De las mejores decisiones que he tomado, ¿no? Entonces fue mejor, a la mierda esto se cierra. Que a propósito, la panadería fue en este edificio, aquí abajo. ¿Ah, sí? O sea, estamos hablando de un proceso donde también, en términos inmobiliarios, esto no era lo que es ahora. No era para nada. Y para el 2000, digamos, el tema inmobiliario empezaba a subir, pero todavía no lo agobiaba. Nada que sí, como que no es como una de las historias de muerte que se repite mucho en Bogotá, como ¿por qué cerramos? No, pues nos subieron el arriendo. Sí, no. Bueno, no fue para nada por ahí. Fue más bien porque dejó de tener sentido en el nuevo contexto.
todos los objetivos iniciales ya realmente no encajaban con el nuevo contexto, y las nuevas necesidades el espacio no las estaba resolviendo, y ni siquiera entendíamos cuáles eran las nuevas, o los nuevos retos, o los nuevos problemas, o los nuevos... Tenían los problemas aquí al frente, necesitaban un poco de distancia. Totalmente, no los entendí, ¿no? Intuíamos que había, o yo por lo menos intuía que algo había, pero no entendía, no lo podía articular, no lo podía entender exactamente. Entonces cierra la panadería, y a raíz de que cierra la panadería empieza a transcurrir esa década que ya describí, en la cual, de manera muy, muy gradual y muy orgánica, al ver a colegas de la generación, surgía todo el tiempo el momento. Si yo habría contado las veces que alguien me preguntó por qué cerró la panadería, y no como pregunta, sino como reclamo. Le pegaban. O sea, era una pregunta que yo tenía ya grabada en la cabeza, porque cada lugar a donde yo iba, pinche, ¿por qué cerró la panadería? ¿Por qué cerró la panadería? Y todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, pues era una cuestión de que veía uno a colegas, estabas junto, bebiendo algo, platicando, etcétera, y era el tipo de hay un vacío aquí, ¿no? Algo nos hace falta. Este modelo del artista global, profesional, no nos llena, no nos está llenando. Y pues platicando con colegas a lo largo de esa década, es que yo empecé a maquinar. Ahí sí ya empecé a maquinar ya con más distancia, con un poco más, habiendo digerido más, histórica, habiendo entendido un poco cuáles eran los nuevos retos de esta época, que eran aún mayores, ¿no? O sea, creímos que habíamos resuelto nuestros problemas y nos encontramos con problemas de más grande envergadura. De repente, a ver, ¿cómo diablos resolvemos esto? Es que ahí empiezo yo a maquinar, en base a muchas conversaciones con colegas, la idea de eso. Y entonces en ese sentido yo sí lo veo como una continuidad de la panadería y la continuidad de los espacios de artistas. Y ahora voy a contestar tu pregunta del tema pedagógico. Uno de los grandes valores que yo me di cuenta de la panadería fue el diálogo intergeneracional. El hecho de que en un espacio nos podíamos reunir artistas, colegas, y artistas lo digo en el sentido más expandido de la palabra, músicos, escritores, etcétera, etcétera, en un mismo espacio, y a hablar más allá de la borrachera, discutir ideas, intercambiar conocimiento, o sea, digamos, en un intercambio cultural muy, 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 muy profundo, en el cual intervenían además gente de generaciones muy diversas. Yo llegué a conocer a la panadería a artistas, a Juan José Burrola, etcétera, que en esa época tenían 70 años, jovencitos que ya cuando yo tenía 30, tenían 20, empezaban. Es decir, realmente era como un ecosistema social y cultural muy complejo, que en un modelo de mercado de artistas en sus estudios encerrados haciendo obra para exhibir en contextos estériles, de galerías comerciales, etcétera, 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 deja de ocurrir. Es decir, el campo empezó a volverse, ninguno de los, bueno, no voy a hablar por los demás, pero yo no me volví artista para ser un empresario. Habría directamente sido un empresario. Yo no me interesa ser un empresario. Entonces, ese nuevo contexto empezó realmente a pesarnos a muchos de diferentes formas, y creo que eso fue la raíz de empezar a analizar qué sí funcionó, o sea, cómo de alguna manera se podía reconectar con lo que sí funcionaba en los 90s, sin echar por la borda lo que sí funciona ahora, ¿no? Sí. Como que tratar de conjuntar lo mejor de los dos. Entonces, pues la conclusión fue pues un espacio en el cual artistas puedan interactuar, puedan convivir,
puedan tener estas dinámicas ricas. Y la idea de una escuela se volvió un muy buen pretexto. Casi inicia como un pretexto. Y como un pretexto en el sentido de que, porque, digamos, otra cuestión que no mencioné, pero de repente nos empezamos a dar cuenta, colegas de mi generación, que no conocíamos a ningún artista joven, que ya no teníamos contacto con las generaciones jóvenes. Entonces fue, a ver, ¿cómo puede ser que en una ciudad con tantos artistas, con carreras tan, de alguna manera, activas, no le estén dejando nada a otras generaciones, no estén de alguna manera transmitiendo una tradición, porque la cultura son tradiciones y son actividades sociales? Entonces, es un modelo muy estéril el del artista individual produciendo para sus exposiciones. Y entonces, pues, la manera más lógica de generar un... Qué pena. Ahí, sí, respecto a eso último, sí, que dijo, en ese modelo donde estos jóvenes no estaban construyendo tradición, de pronto, lo digo con absoluta ignorancia respecto a cómo se inscribían, sí, profesionalmente, de pronto esos jóvenes se acercaban a la tradición siendo, por ejemplo, asistentes de artistas, o ese modelo tampoco aplicaba, que en Bogotá funciona mucho. Sí, quizás, pero digamos, ¿cuántos jóvenes pueden ser asistentes? Sí, por supuesto, un pequeño porcentaje. Y es un modelo además, digamos, bastante jerárquico, que también puede ser muy explotativo, o sea, que también tiene muchos problemas, pero sí, quizás... emocionalmente extorsivo, de hecho. Sí, pero quizás de alguna manera sí, ahí había unas pequeñas, ahí como... Pero en un contexto en el cual, un contexto muy limitado y muy jerárquico, y entonces... Soma tiene 3 programas, no nada más tiene uno. Entonces, pero uno de esos 3 programas se pensó como el programa pedagógico precisamente como una manera de entablar relaciones intergeneracionales y también como una manera para mi generación de devolver algo y devolverle algo a los artistas más jóvenes, pero también nutrirse y aprender de ellos. Es decir, va hacia los dos lados, ¿no? Va hacia los dos lados, como un ecosistema en el que todo el mundo se nutre de todos, no va en una sola dirección. Sí. Entonces, de ahí parte. Y también hay precedentes, porque en esa década confusa empezaron a haber unos talleres en el Centro de la Imagen. El Centro de la Imagen es un museo que está aquí en la ciudad, que ahora está muy inactivo, pero que tuvo periodos de bastante actividad por muchos años. Y en ese lugar se empezaron a organizar talleres, y a mí me invitaron a dar talleres, que son talleres en los que estaba involucrado Eduardo Avaroa, Laureana Toledo, algunos como... Entonces, y ahí eran unas dinámicas muy buenas. Y entonces también, digamos, cuando concebí Soma, pensé en esos talleres, pensé también en mi maestría en UCLA, que fue una maestría diseñada por artistas, que tenía algunos aspectos muy interesantes, y en diferentes, y también en la dinámica de los espacios de los 90 de aquí, etcétera. Entonces fue así como entre todos esos pedacitos que pensé en la estructura de Soma y que entonces invité a muchos de los colegas con los que había tenido esas conversaciones a formar parte de un consejo de artistas, que fue el consejo de artistas quienes ya fundamos Soma con esta estructura. Este consejo de artistas, Joshua, ¿qué hace? Mira, el consejo es un consejo bastante anárquico. ¿Es de artistas? Cada quien hace lo que se le pega la gana y lo que quiere y lo que puede. Y la institución no tiene muchas exigencias con ese consejo. Pero el consejo se junta una vez al año y lo que se le pide al consejo es que programe Soma, es decir, defina el contenido de Soma. ¿Y eso qué quiere decir? Uno de los programas de Soma son los miércoles de Soma. Entonces, los miembros del consejo eligen
quiénes son los que van a presentar los miércoles de Soma. El Consejo de Artistas también puede, cuando quiera, dar talleres, si es que quiere, sin necesidad de que sus talleres sean aprobados por el equipo docente, que es como ahora te puedo contar la facultad que hay del programa educativo. Y en general puede proponer lo que quiera, criticar lo que quiera, es decir, definir el rumbo de la institución. Y hay algunos artistas que se involucran más que otros en diferentes medidas, pero digamos, esa es a grandes rasgos la función de este consejo. Tiene una función también simbólica, porque eso también es cierto. ¿En qué sentido? En el sentido de que de alguna manera es claro que es una institución hecha por artistas y para artistas. El lema, sí. ¿No? Que se volvió el lema de Soma. Okay. Es decir, el contenido lo definen artistas, no lo definen teóricos, no lo definen curadores, no lo definen gestores. Un poco el ejemplo que me daba de las instituciones que en Colombia, algunas que están ya secuestradas por los administradores, y de repente tienes un administrador tomando decisiones que no le competen, para las cuales no está preparado o preparada, para las cuales no... Entonces, de alguna manera, ahí también, o sea, simbólicamente es como los artistas son los que definen el rumbo, no son burócratas, no son autoridades del gobierno, no son empresarios, no son curadores, no son teóricos, son artistas quienes de alguna manera definen el rumbo de esta institución. Okay. Entonces también es un gesto simbólico, y también en la práctica, pues, digamos, ¿Cómo se relaciona Soma con otras instituciones cuando le piden asesoría? Como, hey, venga, o bueno, ni siquiera instituciones, grupos de artistas. Por eso le digo que en Bogotá no va a pasar, porque ya eso es otra cosa. Sí, Soma, parte de la filosofía de Soma es que no existan los derechos de autor. Okay. Nosotros regalamos el know-how, regalamos o sea, no hay secretos. Porque en algunos momentos nos empezaron a decir, ¿por qué no abres Soma en la ciudad de Guadalajara? O sea, ni sucursales ni derechos de autor. Uy, sí, no, país. Sí, y entonces pues yo era como, pues, ¿por qué? Ábrelo tú. Y con mucho gusto te compartimos absolutamente, porque Soma tiene también que ver con una escala, con ciertos seres humanos que estamos ahí dirigiéndolos. Esto no es McDonald's, no es Maxoma. Es una franquicia. Sí, exacto. Pero lo que sí siempre decimos es, con mucho gusto, podemos decir con mayor detalle posible exactamente cómo hacemos las cosas y cómo lo resolvemos, para que tú puedas crear un modelo inspirado en, o parecido, o igual si quieres, en donde tú quieras. Desde el punto de vista pedagógico, ahí quizás me faltó añadir un poco, matizar un poco más, en el sentido de que dije, inicia como casi un pretexto para que haya este diálogo intergeneracional, pero ya a la hora de que te tienes tú que sentar a formular y estructurar un programa académico, pues te das cuenta que es muchísimo más complejo y no es hacer una fiesta. No vas a ese punto de partida. Entonces ha sido un proceso de muchísimos años, a donde se empezó a hacer prueba y error, y se ha ido afinando hasta lo que llega a ser hoy en día. En cambio, el programa de público, que es el de miércoles de Soma, de digamos, pláticas, que ese sí es multidisciplinario, que es gratuito y abierto al público, ese está casi igual desde el día 1 hasta hoy en día, ¿no? Es una idea muy sencilla de que es difícil saber lo que la gente, lo que los, digamos, actores creativos y culturales están haciendo en tu misma ciudad, y es
invitarlos a platicar en un contexto relajado, horizontal, en el que puede... Es como el más longevo, pues, el programa sí, más longevo. Y ese programa, no, todos los programas son igual de longevos, es decir, todos existen. O sea, todos aparecieron al principio, pero este es el que menos ha transformado. Ese como que desde un principio era muy claro cómo iba a ser y funcionó y así ha sido hasta la fecha. Okay. La única diferencia es que ahora ya hay un canal de YouTube y también lo puedes ver en línea, lo cual no era así en un inicio. En cambio, el programa educativo es un programa que sí, a lo largo de los años, se fue transformando, puliendo, hasta que ya se convirtió en lo que es hoy en día. Y sí tomó, digamos, muchas cabezas y mucho trabajo, y, etcétera, etcétera, digamos, lograr llegar a la estructura que existe hoy en día, la cual de repente también se sigue puliendo, pero que ya más o menos hay cierta como estabilidad. Y ni que decir del Soma Summer, que igual por su carácter anual sí lleva al diálogo constante con discusiones, debates, pues como a nivel global me refiero, discusiones, debates, tendencias, procesos mismos, que ellos es el campo, ni siquiera el campo, es como el entorno de discusiones de lo sociocultural el que termina definiendo el perfil de cada uno de los diversos. Exactamente. Soma Summer. El tema de cada año. Sufrió sí, o sea, hacer uno ahorita de modernidad, pues sería como... Sufrió cambios por la pandemia, pero cambios estructurales, pero en el fondo, digamos, la idea sigue siendo... Ok. Pues listo, Joshua, muchas gracias. No, hombre, pues muchísimas gracias a ti, qué gusto charlar.